De hoy martes, donde vamos a hablar sobre alimentos, etiquetado frontal y un poquito en qué nos manejamos en esta realidad y qué podemos hacer para no nadar contracorriente. Y para eso tengo unos invitados así de lujo. Voy a Diego. Tenemos dos Diegos hoy. Hola Diego, ¿cómo Hola estás? Raquel, ¿cómo estás? Bien. Un gusto, hola Diego. Hola Diego. ¿Cómo andan? Los Diegos juntos y voy a buscar. ¿Cómo andan Raquel? ¿Cómo andás Diego? Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Bien, muy feliz por tenerlos acá, invitados. Hola Miguel. ¿Están todo Llegó bien? Michael, llegó Michael. ¿Cómo andás Miguel? Bueno, somos los cuatro motivados por la alimentación saludable y por poner las cartas sobre la mesa y tener las reglas claras, creo. Así que Sí, bueno, totalmente. No, bueno, nada, agradecerte Raquel por la invitación y nada, y estar entre ustedes, la verdad que un gusto. Así que es un tema que desde la Alianza por lo menos, es un tema que nos preocupa y consideramos que el trabajo que realizan ustedes es excelente, así que nada, gracias Raquel. bueno, como hay cuatro cuentas acá, me encantaría si se pudiesen presentar, porque me imagino que los que me siguen a mí ya les conocen, pero por las dudas estaría buenísimo. Así que, bueno, Diego Ruete, preséntate, por favor. Bueno, yo soy Diego, educador preescolar y cocinero, y desde hace más de 15, 17 exactamente, que me dedico a un término que inventamos que se llama la educocina, que es educar a los niños a través de la huerta y la cocina. Usar la huerta y la cocina como herramientas educativas y de salud. Básicamente ese es mi rol en este planeta. Les digo que es impresionante el efecto y el impacto tan positivo que tienen los peques. Lo he vivido en carne propia. En la escuela de mi hija no se hablaba de otra cosa durante semanas. Les juro que el hacer un taller con Diego es un antes y un después. Luego te comen pan de verduras así y te piden ese Tortilla voladora. refresco de tortillas voladoras y ese refresco divino que es encima es saludable. Así que todo ganancia. Vamos arriba. Gracias, Raquel. Diego, ay, ahora no sé si lo pierdo. Bueno, de mientras vamos con Miguel. Miguel, dinos quién eres. Me llamo Miguel, como ahí, para quien no sabe. Soy licenciado en nutrición y bueno, hace ya 10 años que me dedico a la nutrición y particularmente bueno, por un lado difundir la nutrición deportiva y por otro lado concientizar sobre lo que venía. Así que bueno, nada, un placer. Y Dieguito, te faltó aclarar que lo de Edu no es porque te llamas Eduardo, que cada tanto lo sabéis aclarar y me río mucho. Así que lo aclaro yo, así te libero de la aclaración. Buenísima aclaración. Bueno, ahí. Ay, no te puedo creer. Me pone, solo puede haber 3 invitados en tu sala en vivo. Ay, no te puedo creer. Pero si hace un segundo éramos 4. Mira, Vamos. Ay, se me taró Instagram, chiquilines. Bueno, pero Diego está ahí escuchando y Sí, capaz que yo me puedo hacer voy, todos yo los me voy, soportes. yo me voy, entra Diego, se presenta y entramos Bien. cuando tengamos algo que decir. ¿Te parece, Ah, Raquel? bueno, me parece bárbaro. Sí, sí, sí. Bueno, yo Podemos, me voy. Digo, no podemos sé hacer bien así. cómo se hace esto, ¿no? Pero Eh, lo sigo desde acá, dice Diego. bueno, perfecto. A mí me encantaría, Diego, si podés desde escribirnos qué es alianza. Y luego, lo leo. A ver, creo que ahí voy a poder. Capaz que, creo que ahí voy a poder. Miguel, de mientras que se conecta Diego, Ahí ahora está, sí. ahí está, ahí está. Bien. Eh, Aprovechémoslo.
Dinos, ¿de qué trata tu libro? Porque Miguel esto no lo ha dicho, pero es oficialmente un influencer, escritor, y tiene un libro que yo considero de cabecera que no puede faltar en ninguna casa. Bueno, muchas gracias. Lejos de ser influencer, lejos de ser escritor, pero bueno, hacemos un a la sociedad. Saber comer en verdad es un libro que brinda herramientas al consumidor. A grosso modo, el objetivo con el que lo creamos, gracias por presentarlo, trató de crear una caja de herramientas para que el consumidor entienda lo complejo que es alimentarnos, lo contaminado que estamos de mucha información, que es difícil que el sistema nos invita a tener muchas complicaciones, pero una vez que presentamos los problemas, mostramos que también hay soluciones y que depende de nosotros mismos. Cada uno tiene su propia historia, su propio camino por recorrer y su propio Sin camino. duda. Y que en verdad la finalidad y la realidad es que uno puede encontrar su propio camino si entiende las complejidades y los detalles del sistema. Después, qué camino tomar, qué estrategia utilizar, qué tipo de dieta, es una anécdota más que una realidad o de demasiada importancia. Lo clave es entender, bueno, cosas de las que hablaremos hoy, el procesamiento, los alimentos, la industrialización, la publicidad, el marketing, bueno, saber barajarse con esa idea para saber cómo optar, qué elegir, y bueno, como también insiste mucho y comunica mucho Diego, el tema del cocinar. Y bueno, que vos también comunicas mucho, Raquel, ¿no? El atacar desde temprana edad, para evitar que eso, de alguna manera, persuada los paladares de los más pequeños. Sí, yo creo que es la clave. De ahí el ímpetu de equipo, ¿no? De trabajar en la infancia. Pero sí, por acá me preguntan, ¿el libro ya se vende en Argentina? Físicamente no, está en formato ebook, lo pueden conseguir a través de la página de la editorial. Buscan comer en Penguin Random House y lo pueden adquirir en formato ebook. Fantástico. Bueno, el por qué estamos aquí en esta reunión de cuatro viene siendo en eso, ¿no? En la situación que estamos socialmente con la alimentación, el cómo creo que estamos en una posición vulnerable como consumidores de alimentos y que a veces nos sentimos nadando contracorriente todo el rato porque opinamos cosas que salen de la norma, cuando antiguamente eran la norma, ¿no? El comer más sano, el apostar por alimentos de verdad, el volver a cocinar y bueno, me gustaría que entre todos pudiésemos dar un poquito la forma de la situación, el por qué vale la pena apostar por esto, aunque podamos llegar a creer en algún momento que es como ir un paso atrás, por qué vale la pena hacer eso. Y para eso tenemos aquí a Diego de Alianza, que me encantaría que nos explicase un poquito qué es Alianza y a qué se dedica y por qué es importante para nuestra sociedad uruguaya y bueno, y cómo está la situación actualmente en lo que se refiere a enfermedades no transmisibles, porque yo siempre digo Alianza NT para abreviar, pero significa eso, Alianza Enfermedades No Transmisibles. Sí, no, ahí me parece algo importantísimo que es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y por eso también la importancia de saber la opinión también de ustedes, en realidad, que son los expertos en el tema y quienes trabajan día a día con esto. ¿Qué está pasando con la pandemia, por ejemplo, en cuanto a la alimentación y a las enfermedades no transmisibles? Alianza de enfermedades, de organizaciones que trabajan con el tema de enfermedades no transmisibles. Ustedes saben, digo, y quienes están conectados seguramente algunos sepan de que hemos estado atrás del tema del etiquetado frontal de alimentos, justamente preocupados porque el consumidor esté informado de qué es lo que estamos comiendo. Y entre ese qué es lo que estamos comiendo, una pregunta que está planteada y que lo vamos a ver quizás a medida que vaya pasando el tiempo es, ¿qué estuvimos comiendo durante la pandemia? ¿Cómo comimos? Y hasta dónde, y aprovecho que por un lado ahí tenemos las actividades que hace Diego
con los chiquilines, digo, me parece espectacular, hasta dónde esto viene desde que somos niños, estos hábitos o conductas que adquirimos, y por otro lado, hasta dónde, y ahí aprovecho la presencia también de Miguel, hasta dónde ese discurso que nos dicen, bueno, pero lo que falta es actividad física. ¿Realmente es solo falta de actividad física? ¿O también hay algo entre la alimentación, la actividad física, una cosa más multidimensional? Desde la Alianza saben que nuestro compromiso es justamente, luchar por por seguir obteniendo derechos en salud para las personas y además la defensa de los consumidores para que cada uno esté informado de cuando va al supermercado y se encuentran con los productos que tenemos, saber qué es lo que tienen. Eso principalmente son las actividades que hemos desarrollado como Alianza últimamente, pero dentro de la Alianza están, no sé, Fundación Diabetes, la Sociedad para el Estudio de la Obesidad y Sobrepeso, digo, son todas enfermedades no transmisibles que en particular están muy vinculadas a la alimentación. Digo, si consumimos con excesos de azúcar, si consumimos con excesos de grasa, excesos de sodio, y eso a la larga nos puede generar hipertensión, hígado graso, diabetes tipo 2, obesidad, sobrepeso, son preocupaciones vinculadas a la alimentación. Bueno, en España hay un estudio que se hizo hace relativamente poco sobre el sobrepeso en niños y lo más interesante de ese estudio es que hablaba de la percepción de los adultos referentes sobre el sobrepeso de sus hijos. Y decían que en realidad la gran mayoría de los adultos referentes veían que sus niños eran normopesos súper saludables y que subestimaban el valor real y el impacto real en su salud. Entonces, acá creo que las cifras de sobrepeso y obesidad también están bastante elevadas, ¿no, Diego? Sí, Me ahí, llegó a mis manos, perdóname Diego, llegó a mis manos un informe de la ANEP del año 2019 que indica que casi un 40% de niños en edad escolar tienen sobrepeso u obesidad. Y lo preocupante es que es en todos los ámbitos, no es en el ámbito público o en el privado, es en ambos, siendo en el privado peor aún. Números escandalosos. totalmente. Sí, porque Y en la este tipo población en de... general andamos en torno del 60%, ya sea considerando la población adulta. Es increíble. Y bueno, y el tema de diabetes, yo tengo la cifra acá, el 7% de la población adulta, por ejemplo, sufre de diabetes. Entonces, estamos ante un problema real y con mucha presencia en la sociedad. Claro, no es para poner así tipo como dar miedo, ¿no? Pero la realidad, por ejemplo, si nosotros, bueno, pensamos como adultos que somos responsables de nosotros y podemos hacer lo que queramos, ¿no? Que esto es lo que nos hacen creer, ya vamos a ver, pero más allá de eso, nuestros peques, que nosotros somos sus responsables de cuidado, que un 40% tenga sobrepeso u obesidad implica que ese 40% seguro cuando sea adulto va a tener sobrepeso u obesidad, porque es sumamente difícil revertir la situación. O sea, tenemos que poner muchísima cabeza y esfuerzo para que eso cambie, porque ahí sí que remamos contracorriente. El tema es intentar prevenir y de esto es lo que se hace fuerte. Ahí es donde tenemos que intentar dar herramientas para prevenir la situación y trabajar con lo que ya hay, ¿no? Pero es importante porque cuando un peque tiene ese problema, ese diagnóstico, es mucho más fácil que se cronifique. Y eso va a ser un adulto que a una temprana edad va a aparecer una diabetes, que a una temprana edad van a aparecer más problemas respiratorios, más riesgo cardiovascular. Y claro, y ahora mismo asociamos con, bueno, empezó con la pastillita de la diabetes a los 60 y a los 80 se pinchaba insulina. Pero, ¿y si debutas de diabetes con 12 años, cosa que se ve, ¿a qué edad se van a pinchar insulina? Porque si el promedio es de 20 años de efectividad de esa pastillita, si no se regula, si no lo trabajamos, vamos a tener una sociedad adulta con muchas enfermedades y con muy poca calidad de vida. Entonces, no es solamente
por hacer así como grosso, pero no sé qué opinan ustedes por ahí. Sí, la verdad quizás el problema más grande es que acá entra una de las complejidades que Diego desde Alianza venía mencionando al principio de la multidimensión. Mm, Es multifactorial para empezar y hay que entender que son muchos factores lo que inciden. No es solo movete más o come menos. Es parte de la sí, explicación técnica, pero en la práctica es mucho más complejo. Y por otro lado, entender que hay algo del comportamiento humano que también es muy complejo. Tendemos a priorizar mucho la satisfacción en el corto plazo. Le damos mucho valor al placer o al efecto que nos da inmediato de algo que nos da en el corto plazo y tendemos a quitarle trascendencia o cierta importancia al largo plazo. Entonces, siempre un paquete de papitas, una torta, un helado, el consumo de productos chatarra, está asociado con el placer inmediato, porque lo abro, lo consumo y lo disfruto en el momento. En cambio, el tener buenos hábitos de cuidarnos y comer sano implica que los resultados los vamos a ver en 20, 30, 40 años. Entonces, sí, a veces también es muy difícil decirle a una persona, cuídate que en 30 años vas a ver el resultado. que va a valer la pena. Psicología aún más, disfrútalo hoy, no me importa el mañana. Eh, entonces, también es algo para abordar. Creo que también mencionaban a la pandemia actual, creo que es una de las grandes enseñanzas que nos deja el maldito virus en términos al menos nutricionales. Deja muchas lecciones, pero en términos nutricionales nos deja la enseñanza que lamentablemente la gran gama de gente que fallece, la gran cantidad de gente que se ha ido producto de esta pandemia, en general estaba metabólicamente afectada por una Sí, hipertensión, por diabetes, por obesidad, etcétera. Entonces, está bien, ok, mucha gente puede decir, bueno, 20, 30, 40 años, ¿qué me importa? Pero la realidad es que nunca sabemos cuándo vamos a necesitar a nuestro cuerpo. Que eso es lo que nos viene un poco a mostrar la pandemia, ¿no? Cambió las reglas de juego, no lo esperábamos, y a los que más le costó tomarlo fue lo que estaban bien preparados desde el punto de vista cultural. Entonces, está bien, es una apuesta a 20, 30, 40 años o no. Nunca lo vamos a saber, esa es la realidad. sí, Sí, totalmente. en realidad, Miguel, ahí digo, es tal cual lo que decís, pero también la problemática que está pasando hoy en día es que está apareciendo enfermedades que antes aparecían, como decía Raquel, a los 50 años, a los 40, no sé, cuando éramos adultos, ahora está apareciendo en niños. Digo, no puede ser, yo siempre pongo el mismo ejemplo, no puede ser que un niño de 11 años tenga hipertensión y tenga que tomar pastilla para controlar la presión. O sea, eso no puede ser, y eso es el exceso del sodio, por ejemplo. Mm. Entonces, en realidad, todo ese tipo de enfermedades, y como decís, para mí la pandemia nos llevó de golpe a decir, bueno, ¿en qué situación estamos para afrontar esto, no? Nuestro cuerpo, la salud, incluso el sistema de salud. Para mí, digo, el gran problema que estamos teniendo es ese, las enfermedades cada vez más tempranas, y la gran mayoría asociado con el tema de la alimentación. Sí, Claro, es eso, es totalmente multifactorial. O sea, pensemos que es como dice Miguel, que depende también del estado emocional, de el hedonismo de quiero comer algo rico y me lo como y ahora obtengo placer. ¿Cuándo buscamos ese premio? Pues cuando estamos muy estresados, por ejemplo, o cuando nos faltan recursos de educación emocional, o, o cuando estamos muy agobiados porque estamos encerrados en cuatro paredes y no podemos salir. ¿Sí? Buscamos que nuestro cerebro nos dé como esa sensación de placer. Y esto es así, y es real, o sea, no depende de un factor, depende de muchos. Pero el peso de la alimentación es sumamente importante y evidente. El cómo nos relacionamos con esa alimentación da para mucho. Pero acá quiero como poner un foco y aprovechando que tengo a Miguel, voy a aprovecharlo ahí al máximo de el documental que me decía Diego, que gracias a él lo vi, el de Fed Up, que hablaba, Diego Ruete, ¿lo has visto? Lo vi, lo vi. Sí, 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 sí. Hace tiempo Me ya, parece buenísimo, ¿no? porque sí, sí, es antiguo.
que trae un poco como esa carga de la industria alimentaria, el cómo te disfraza el lo que comas, da igual porque lo puedes compensar con la actividad física. Y esto es un clásico de las consultas de nutrición, porque es tipo, buscamos ese ideal de bajada de peso, ¿no? Entonces voy al gimnasio y me mato a hacer deporte y luego me quejo porque no bajo un gramo. ¿Qué papel tiene con coherencia la actividad física en nuestro estado de salud y si se puede llegar a compensar una muy mala alimentación con una actividad física moderada, como por ejemplo salir a caminar? La actividad física es sustancial para mejorar nuestro estado, ya sea anímico, de salud, calidad de vida. Es indispensable y es un eslabón sumamente importante que lamentablemente cada vez se difunde más, pero no se termina de ejecutar en la práctica. Seguimos con una población bastante sedentaria en general. Sí. Y a la vez mal comida. Entonces, bueno, entre la alimentación y el sedentarismo es un combo que nos ayuda a empeorar, no a mejorar. Pero también pasa eso, las personas entrenan una hora, consideran que el beneficio de este entrenamiento es enorme, lo sobreestiman, y lo otro que pasa es que irónicamente subestiman lo que comen, entonces se sobreestima el gasto de energía y se subestima lo que se come de energía. Y entramos ahí en una situación bastante adversa, ya sea de calorías como de percepción de la realidad. Increíblemente, es una sociedad donde todos se consideran deportistas y comen como si fueran deportistas, y los deportistas se consideran personas de pie, uno más de la sociedad, y comen como si fueran deportistas. Es un poco la ironía actual que vivimos. Entonces, sí, está bien que entrenas una hora, CrossFit, sala, salís a caminar, spinning, no importa, zumba, lo que hagas. Pero la gran mayoría de la gente después se queda 9 horas de oficina sentado, las 8, 7 horas que duerme y encima 2, 3 horas mirando tele. Entonces es constantemente una quietud que esa hora de ejercicio no es suficiente. De hecho, una de las cosas que más, de los mensajes que más se comunican en nutrición es en relación al NEAT, ¿sí? Que es, de alguna manera, para decirlo en español, es las calorías que se consumen por fuera del ejercicio, que la gran mayoría es bastante baja porque pasa en quietud. Ahora, si son personas que suelen movilizarse en bicicleta, subir, bajar escaleras, caminar, no sé, lavar los pisos y demás, eso contribuye en demasía, pero la realidad es que la gran mayoría incluso se moviliza en medio de transportes también. Entonces, medio de transporte me refiero a transporte público o el auto, no la Sí, sí. bicicleta, es un medio, ¿no? Entonces, está buenísimo el ejercicio, pero si no lo damos, como todo, como toda dosis, en la dosis está el veneno, ¿sí? Por comer un heladito, cada tanto no te va a pasar nada, por matarte entrenando 24/7, tampoco va a ser positivo. Entonces, la clave Tampoco te va a pasar nada. acorde a lo que uno hace a lo largo de todo el día, que ese es el gran problema. Y lo mismo está, que capaz esto también está para hablarlo mucho con Diego, Ruet en este caso, que es la cocina. Hay una fobia a la cocina, me lleva demasiado tiempo, o como si... Yo juego con que hay como un poco una pornografía. Ay, no te escucho ahora. ¿No se me escuchó? Dijiste No. pornografía y se cortó. Ahí tipo, te vetaron. Instagram Te se censuró cortó. Instagram. ¿Sí? Vivimos en la etapa de que si no sabemos emplatar de forma mágica, sumamente estético, la producción culinaria no vale. O sea, si no soy Ruete cualquiera, si no soy Ruete presentando, no sirve cocinar. No sé cocinar y no está bueno. Y hay veces que yo soy malísimo emplatando, tengo que hacer 18 cursos con Ruete. Ahora, un tema de cocinar bien, producir bien, otra cosa es emplatar. Y capaz que hay que perderle un poco miedo a esa presentación mágica. A la cocina en general, ¿no?
faltan muchas herramientas, creo, que una de las cosas que la industria alimentaria nos ha ido vendiendo con todo este movimiento de estrés y de vida alineada, que no somos más animales, es La que ¿para qué vas a perder? inmediatez, Raquel, la Claro, inmediatez. sí, sí. ¿Para qué vas a perder La- tiempo si yo te tengo este paquetito mágico que haces así, todos se lo comen, nadie se queja, cumbre 150.000 nutrientes que hasta me los invento, te doy 35 propiedades mágicas y es maravilloso y encima 2 pesos. Toma. Y ahí te lo dejo. Y Y ahí lo podés guardar 14 años en el placar. Pero es re y no bueno. sería. No, no, no. Entonces, nada, Yo yo quiero que creo, nos Raquel, expliques yo creo tu que, experiencia y andas. bueno, yo como educador preescolar abrí muchas viandas durante mis primeros años trabajando de eso. Abrí muchas viandas, me asusté mucho, el monocromatismo del naranja y marrón, eh, todo empanado, frito, o arroz blanco con panchos. eh, Demostraba una desconexión que teníamos, que tenían los padres de esos niños con Sí, la alimentación, con, y yo lo decía así, con el amor que le dedicaban a ese tiempo de los niños en la escuela, que era volver a casa un ratito porque abría la vianda donde mamá o papá me mandaban la comida. Y triste, triste espectáculo, triste y poco nutritivo espectáculo. Esa desconexión, esa falta de amor, quizás resolviéndolo, nace de una inexistente educación alimentaria. sí. Nosotros, últimas generaciones de cocinar en casa, de sentarnos a la mesa, de conversar mientras almorzamos, de comunicarnos, de transmitirnos recetas de generación a generación, Mm. se fue perdiendo por esa inmediatez a la que nos invita no solo la industria alimentaria, sino la tecnología, el capitalismo en sí nos induce a cambiar con un clic este vivo. Ya me aburrió. Ruete, me aburrió hablando, Sí. cambio porque otra cosa, seguro que tengo otra cosa. Paso la pantalla y encuentro algo que me dé ese placer del que hablaban recién, ese hedonismo de satisfacción instantánea. Todo nace de la falta de educación alimentaria. Todo nace de la no visión, de la ceguera en no aprovechar esta instancia vital y diaria que es alimentarnos para desarrollar no solo la salud, sino también un montón de habilidades, actitudes, valores y conocimientos a través de esto que es alimentarnos. Hoy hablaban de comer sin comer, de comer sin alimentarnos. Mm. Pasa mucho, nos llenamos de cosas que ni nos alimentan, ni son inocuas, y no nos enteramos, porque no nos interesa o porque nos engañan, nos están Sí. metiendo gato por liebre, aunque tampoco me comería una liebre, más o menos, capaz que sí. Ya me he comido una liebre. Bueno, de escabeche, no sé. No, sí, me he comido una a la cacerola que, guau, tan divina. Entonces, esta falta de visión sobre la alimentación, tanto en casa como en las instituciones educativas, donde podrían capitalizar Sí. un montón de cosas a través de los alimentos, porque alimentarnos, además de ser vital, es nutritivo intelectualmente. O sea,
cocina es biología, es química, es matemáticas, es geografía. Podés traer la historia y atravesar el programa escolar con los alimentos. Bueno, yo hay break. Mi hija que tiene ahora 8 y medio, que está trabajando en las fracciones, es tipo una genia con las fracciones, pero porque venimos trabajando el cuarto de taza o la media taza hace rato. Entonces es como que lo tiene así, pam, 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 por la mano, Las súper. fracciones, los volúmenes, las Sí, unidades de medida, el perímetro, pero más allá de las matemáticas, están las habilidades motrices, sí. está el trabajo de equipo, está la comunicación. Hay un mundo La que resiliencia, venimos de... Y la tolerancia a la frustración, es la paciencia, un montón de cosas que venimos desperdiciando desde hace muchos años. Y esa falta de educación alimentaria, de pensarnos como seres que queremos llegar a los 70 sin esos problemas, de darnos cuenta de que es ahora, no curarnos después, sino curarnos ahora todos los días, nos lleva a esta situación del 40% de escolares sí. obesos o con sobrepeso. Así Mira, que la alimentación y la actividad física juntas tienen que cambiar el mundo. Sí, sin duda. ahí Mira, Vamos a la quiero agregar tabla. algo. No, quiero agregar algo a lo que decía Diego, que ahora hablaba de la matemática, la física, todo eso. Hace poco, y ahora yo estaba buscando, pero no lo encuentro, hace poco creo que fue el Ministerio de Educación y Cultura, sacó un muy buen material que era sobre justamente la alimentación, para el tema de alimentación para la escuela, y vinculaba, o sea, cómo a partir de la alimentación podías tratar la matemática, podías tratar otros tipos de materias que hoy en día se ven. Y estaba muy bueno, ahora no lo encontré, pero nada, después cuando lo encuentre te lo paso, Raquel, para que lo puedas poner en las redes. Hay perfecto. cosas Lo que otro se también quedan que... en la teoría, Diego. Sí, Sí, claro, sin duda. lamentablemente por acá hay un comentario que a mí me hace sentir muy identificada, que dice, la alimentación que reciben los niños en las escuelas es nefasta. Y las órdenes vienen desde las direcciones, altos niveles de azúcar y grasa. Y lamentablemente esto es una realidad, porque, bueno, yo por ejemplo que llevo a mis hijas a escuela pública, en el desayuno de la copita de leche todavía lo que prima es engordar a toda costa en base a azúcares, donde la leche siempre lleva agregados de azúcar, donde es impensable que haya un cero azúcar, donde la fruta solamente se ve una vez en la semana y que además de eso, en la cantina de la escuela, cosa que me parece como medio surrealista, que le den el poder de decidir libremente lo que comprar con dinero a un niño de 6 años, ¿no? Esto es para otro tema, y que encima permitamos que una de las opciones de elección sea un jugo, donde sabemos de sobras que están contraindicados porque están asociados directamente con la obesidad infantil, que los niños que consumen jugo frecuentemente tienen más predisposición a sufrir hígado graso y que eso tiene un impacto negativo en su salud. Entonces, claro, yo como adulta en un momento depresivo puedo decir, bueno, yo pese a saber todo esto, con toda la información, decido comerme un helado, me parece bárbaro, porque que sea una inconsciente es mi tema. Pero yo darle el poder elegir a un niño que no tiene ni idea de qué es 30 años, que no tiene ni idea de lo que es la semana que viene, porque a esa edad te preguntan 35 veces si ya llegó Navidad y faltan 8 meses todavía. Bien, entonces que le demos la responsabilidad de elegir sobre su alimentación en base a comida chatarra, me parece brutal. Y Sí, eso ahí, se tiene que... perdón, Raquel, ahí alguien puso que lo que yo decía se llama las 7 prácticas en los centros educativos, pero es real que lo que decía Diego, ¿no? Que se quedan en la teoría y estaría bueno ir más a la práctica. Y en ese sentido, sobre el tema este de los alimentos, de lo que decía Diego, nada, me fueron surgiendo varias cosas, y aprovecho que está Miguel porque lo he leído en el libro de Miguel. El tema, yo creo que el problema que generan también estos productos, por un lado, es la hiperpalatabilidad.
Y eso ahí le voy a pedir a Miguel, que lo menciona muy bien en el libro, a ver si nos puedes explicar el tema de la hiperpalatabilidad y por qué después no puedo elegir una manzana, cuál es el problema después con los gurises y la manzana. Y por otro lado, y no menor, porque siempre sale el comentario, es el costo de los alimentos. ¿Por qué digo esto? Porque uno cuando, Un les digo clásico. porque a través de la alianza y el tema de los excesos te dicen, bueno, pero ¿quién puede acceder a ciertos alimentos? O sea, ¿nos vamos a preocupar por los excesos o nos vamos a preocupar porque la gente realmente acceda a la comida? Bueno, pero hay que tener en cuenta que esto que decía hoy Diego de la vianda, del pancho y el arroz, no es gente que en realidad está en una situación social desfavorecida, no es solo ellos quien hacen ese tipo de viandas. Y además convengamos una cosa, al día de hoy es cuestión de ir al supermercado y ver cuánto cuesta un pancho, ¿no? Digo, porque estamos hablando del pancho como fácil y como que todo el mundo lo usa. ¿Cuánto cuesta el pancho? O sea, me parece que va más allá del sector social en el que estemos, el tema de poder acceder al alimento es justamente el gran problema. Y es más, justamente a donde más acceden es a los alimentos ultraprocesados con excesos, cuando tenés pocos recursos. Entonces, y eso te lleva a consumir ese tipo de alimento y te lleva a la hiperpalatabilidad que menciona Miguel. Para empezar a responderte un poco, Diego, primero te voy a pelear, pero en el buen sentido. Procesados me rechina, porque considero que son alimentos, son productos comestibles. Eso, Estamos de acuerdo. ¿no? Aptos Estamos de para acuerdo, consumir. estamos de acuerdo. Pero, ¿y por qué digo eso? Y para terminar de responder lo que vos ya mencionaste antes. La hiperpalatabilidad, que es una palabra espantosa de pronunciar, en verdad, Bliss Point hace su referencia en inglés, que es la formulación de los productos, lleva tal producción y tal prueba al punto que se logra llegar a la fórmula exacta de cuál debería ser la cantidad exacta de cada ingrediente para generar esa sensación de placer, de sabor sumamente intenso, que perdura por un periodo de tiempo, lo suficiente como para no saturarnos y volver a generarnos las ganas de volver a comer. En criollo, ¿qué es esto? Es cuando... Droga, es droga. ¿Eh? Pero, Droga. Es droga. perdón, Diego lo dice como chiste, pero yo estoy muy de acuerdo, porque estamos generando, yo siempre digo, estamos generando adictos desde niños. Déjenlo Ese es el tema. terminar a Miguel, no, déjalo Lo terminar. dejo terminar, pero además Miguel es uno de los que siempre está con el tema del azúcar. Sí, yo la verdad con el tema de adicción tengo una contradicción muy grande que no logro todavía establecer una postura personal. A mí me pasa igual, Miguel. No genera- bueno, menos mal. La realidad es que incluso en la ciencia hay mucho debate en relación a si genera adicción a las drogas. Hay mucho paper que habla sobre si es una droga o no es una droga, si el azúcar es adictivo o no es adictivo. A mí lo que no me termina de cerrar en que es una adicción es si uno va a un centro de rehabilitación de drogas o de alcohol, creo que no encuentra eso con la gente que consume. Productos chatarras, ¿sí? Productos industriales. Creo que esa conducta y ese deterioro tan grande no lo ve así en un consumidor que come tanta porquería. Pero, y acá me permito la contradicción un poco, estos productos, esta formulación industrial, está tan fríamente calculado que logra vulnerar nuestro sistema nervioso central y nuestro autocontrol. Libera al completo el placer, el deseo en el corto plazo, la satisfacción, las endorfinas, y queremos más. Generalmente son productos que son altos en grasas, ¿sí? Y en carbohidratos, generalmente azúcar, y muchas veces también llevan alto contenido de sodio. Si a eso le suman ustedes la crocantez, es Estás perdido. cerebro 24/7. ¿Qué productos? Empecemos a nombrarlos, porque ahora es muy técnico todo, pero aterricémoslos en productos. ¿Qué productos son los que realmente nos cuesta un montón decir, como un poquito y está? Helado. Galletas María. Combinación perfecta de azúcar, si encima es granizado, no sé lo que es. Las papas chips, la pizza, todo lo que sea chocolates, hamburguesas, todo lo que sea snacks o galletas, ¿sí? Vayamos a las galletas dulces es perfección.
Tenés grasa, tenés carbohidratos, tenés crocantés, Sí. y en algunos casos incluso hasta grandes cantidades de sal, o muchos cereales industriales. La cantidad de gente que me ha dicho, wow, estoy alucinando que los cereales de maíz, los que se suponen que no llevan azúcar, que llevan también, por supuesto, tienen un exceso de sal y no doy crédito. Y bueno, y sí. Que muchas veces la sal dicen, la sal es para lo salado. La sal es un potenciador del sabor, ya Sí, sea para lo salado. Entonces, entender que muchos productos dulces sí llevan grandes cantidades de sal. Y esto no quita, porque también nosotros que quizás defendemos los buenos hábitos y el concientizar sobre esta realidad, alentar al cambio, no es no comas nunca un producto chatarra, porque todos nos damos ese pequeño gustito. O sea, y vuelvo a lo del inicio, comer es mucho más complejo. Incluso lo decía Diego cuando hablamos desde la cocina, es mucho más complejo. Estás hablando de química, estás hablando de física, geografía, geometría, o sea, cocinar es incluso un acto cultural, ¿sí? A nivel sí, familiar, nacional, transmitimos cultura o la cultura familiar, esa típica historia. familiar, esa historia familiar que la pasamos de generación en Identidad. generación, se ha perdido. Sí. Ya, gracias, Diego. Entonces, está bien, yo entiendo que a veces todos nos damos un gustito. Yo también como alguna porquería. No es no comer porquerías. El tema es con qué frecuencia lo hacemos. Que ¿Cuántas sea veces la a la semana? excepción y no la regla, Miguel. Que Es- sea la excepción y no la regla. Exacto. Entonces, para poner todo en contexto, porque a mí me gusta poner todas las cartas sobre la mesa porque se vuelve uno no realista. Y la realidad es que comer es complejo. Nos parece algo fácil porque lo hacemos diariamente, pero es mucho más complejo de lo que creemos. Sí, Yo ahí quiero agregar algo, porque ahí alguien decía Coca-Cola. Y en esto de hasta dónde todos los días comemos esto, o hasta, como decía Diego ahora, que sea la excepción y no la regla. No puede ser que hoy en día niños de menos de 3 años, por decir algo, desayunen con Coca-Cola. No puede sí. ser. Esas cosas no pueden ser. Porque ahí ya empezamos a perder el partido ahí. Ahí yo lo que les hago como así una reflexión en el ganar la batalla desde antes, y sí, creo que esto es como una batalla estoica. eh, Habría que repensarnos en el con qué objetivo eh, ofrecemos los alimentos malsanos, ¿no? Estos alimentos ultraprocesados, productos ultraprocesados. ¿Cuál es nuestra finalidad al ofrecer eso a un niño o a una niña? ¿Cuál es Hay la finalidad de un, consumirlo? hay un Porque, paralelismo acá, Raque, perdón que te corte. Hay un paralelismo en ofrecer ese ultraprocesado y el partido neurológico de los niños se juega hasta los 3 años, el primer tiempo, digámoslo así, se juega hasta sí, los 3 años. Y hay un paralelismo en que le damos ese ultraprocesado y también le damos una tablet. Y el mm, daño neurológico con la tablet, el daño fisiológico con lo que entretenemos a los niños o nos lo sacamos de arriba distrayéndolos. El chupete electrónico, el sí, ultraprocesado. Hay un paralelismo ahí, el daño sí. es enorme con cualquiera de los dos. Y Sigan esto está ustedes el estudio. estudiado. Sí, sí, esto está estudiado. Mira, quien habla muchísimo de eso y anda por acá es Anna Fisher de Crianza Cibersegura. No sé si la conocen. Es una genia del Ajá. tema de las pantallas. Se la recomiendo. Ella habla muchísimo del tema del chupete electrónico, el efecto que tiene a nivel del desarrollo neuronal. Así, sí. Muy tremendo. Pero en realidad muchísimas veces yo entiendo, ¿no? Que ofrecemos un alimento que a nosotros en nuestra historia familiar nos evoca un momento de disfrute, ¿no? Por ejemplo, yo toda una vida en mi casa que nunca había helado, los días de conexión familiar donde nos juntábamos y realmente podíamos hablar en familia, mis hermanos y mis padres, era de camino a la heladería a comprar un helado. Entonces, por supuesto, el día que yo necesito familia, lo primero que me viene es, he trabajado abundante, no he conectado con mi familia, ay, qué ganas de comer un helado que tengo. Bien,
es un alimento que en mí detona la necesidad de eso, porque lo he vinculado desde chiquita. Entonces, esto es como un poco el tener cuidado, el motivo por el cual ofrecemos un producto ultraprocesado, porque realmente posiblemente no es una necesidad del niño, es una necesidad nuestra de querer compartir algo que para nosotros fue importante en un momento. Revisemos el por qué fue importante, revisemos el por qué lo damos, ¿no? Y Lo que pasa es que cortemos en ahí, algún momento. Raquel, justamente las marcas, digo, y ese es un tema porque además lo están mencionando ahora en los comentarios, dice el marketing en estos productos, ¿no? Sí, Es más, diría, el neuromarketing que está estudiado, por ejemplo, cómo enganchar a los gurises, ¿no? Cómo un niño de 4 años o de 3 años puede ir a una góndola de un supermercado y decir que quiere el cereal que tiene el tigre. Digo, si no sabe ni lo que tiene adentro. Entonces, efectivamente. claro, pero ahí qué pasa también con lo que vos decías, el tema del hogar. Si yo veo en la tele la publicidad de un refresco donde me dice que cada vez que tenés que compartir en familia tiene que estar presente la botella de ese refresco, te van generando, te van asociando esas imágenes. Entonces, después, ¿cómo cortás con eso? Entonces, después cuando querés cortar con eso, salen los publicistas, como salieron, y la Cámara de Anunciantes hace poco a decir de que no, ¿cómo vamos a regular la publicidad en la tele? Si además es una idea del siglo XX regular una publicidad en una tele, ahora hay que regular la publicidad en otros lados. Bueno, me parece que si no estamos todos dispuestos a solucionar el problema, vamos mal. Sí, Diego, Claro, en realidad es un primer paso la tele y luego el resto, pero que la tele se tiene que regular, se tiene que regular, porque nos genera una necesidad. para que se entienda un poco más de por qué decimos eso, el informe de la OPS, que es cuando se disparan el consumo de ultraprocesados en Uruguay, queda en evidencia y muestra una estrecha relación entre el consumo de ultraprocesados y el incremento de peso en la población latinoamericana, particularmente en Sí. Uruguay. Deja en evidencia que los mercados más desregulados, mercados donde hay poca regulación, se venden más ultraprocesados, y donde más se venden ultraprocesados es donde más incrementa la obesidad. Y siguiendo esta línea de mensaje, creo que no es equivocada, donde más se incrementa la venta de ultraprocesados es en Uruguay. Y estos datos Horrible. cada vez Así, demuestran que porque el exceso de peso cada vez es mayor en la sociedad nuestra. Y sí, después la industria, después la industria, digo porque es un tema que me apasiona, después la industria llorando porque supuestamente un octógono en un paquete los va a llevar a la quiebra, más o menos. Es de locos. bueno, ahí no lleva la quiebra y Chile lo demuestra, porque si no, Chile comería solo lechuga y no es así. Pero, ¿no? Para muestra un botón. Entonces, sabemos que funciona y que además presiona positivamente a la industria para que reformule sus productos y que los haga ligeramente más saludables, que tampoco estamos pidiendo que sean saludables 100%, sino es tipo un touch ligero más sano, ¿sí? Porque yo no sé si acá se hace, pero en España se hacen testeos de producción. Te dan a probar un producto que va a salir al mercado. Y el que genera más adicción y tiene más, no podía parar de comer, ese es la fórmula ganadora que llega a la góndola. Entonces, no nos equivoquemos, esto es una realidad. Lo prueban en población general y te pagan, te dan el producto para que te lo lleves a tu casa y encima te pagan por dar la opinión. Revisemos, ¿no? Esto no es casual, esto es algo que lo tienen fríamente calculado. Y si lo pueden calcular para obtener eso y les es rentable, también pueden calcularlo para que sea más saludable, para cuidar al consumidor. No es tan difícil, pero nuestra responsabilidad es apretar ahí para que lo quieran modificar. Sí, ahí yo quería, digo, y aprovecho que está Diego Ruete, sobre el tema este de la alimentación en los chiquilines, hasta dónde hoy en día incluso llegan a no saber desde dónde salen los alimentos, ¿no? Y eso es algo que lo digo porque yo sigo a Diego y sé que es algo que trabaja y es su centro, ¿no? Y por otro lado vos decís, bueno, qué bien lo que hace Diego, bárbaro. Ahora, ¿qué lugar le damos a Diego en la sociedad o a los
tipos como Diego que tratan de elaborar ese tema. ¿En qué lugar le damos? ¿Le damos un lugar para que vaya a las escuelas, en los colegios, para que se enseñe de dónde sale? ¿En qué lugar le damos? ¿No? Ahí estaba el cocinero, ahora nunca me sale, Jamie Oliver creo que es, que siempre, que tiene un capítulo en particular, va a la escuela y le muestra, ¿no? Que incluso está en YouTube, lo pueden encontrar, buscan tomato o potato, una cosa así, Ay, y sí. le muestra a los chiquilines, le muestra un tomate, y los niños no saben si es un tomate o una papa, ¿no? Claro, después Jamie Oliver fue comprado por Sadia, ¿no? Y se vendió a los ultraprocesados. Esa es otra historia posterior. Pero lo que muestra es increíble. No, pero además, ¿saben por qué lo menciono? Porque ese es otro tema. ¿Hasta dónde te vendés a la industria de ultraprocesados? Y si no te vendés a la industria de ultraprocesados, ¿hasta dónde sobrevivís con esas ideas? Ahí es lo que tenemos que hacer para no remar contra corriente. ¿Y quién nos cuida, Diego? ¿Quién nos cuida si no nos cuidamos nosotros? Porque la información que llega a los grandes medios de comunicación está sponsoreada por la industria alimentaria. Entonces, no creo que este vivo lo transmitan los canales ahora, lo levanten de acá y lo pongan y digan, wow, miren todo lo que nos estábamos perdiendo. No puede ser que esto sea verdad. No puede ser que haya un 40% de obesidad en escolares. No, eso es en otro país. Creo que la desinformación y la no educación en estos ámbitos son los principales causantes del problema. ¿Quién nos cuida? Nosotros nos tenemos que cuidar. Comunicando, yendo a las escuelas y trabajando con ellos, que los niños sean los agentes de cambio para llevar el mensaje a casa. Por suerte, en los últimos años puedo decir que muchos padres jóvenes se están preocupando por lo que le dan de comer a sus hijos. A veces se escuchan barbaridades horribles, ustedes nutricionistas deben asustarse más que yo, pero es necesaria ya no solo una educación alimentaria en los niños, sino también en los padres para empezar a revertir esto y que, a ver, el gasto que le genera al Estado todas estas enfermedades que pueden ser evitables, creo que hay un número, Diego, hay un número en esto, ¿no? 80 millones Totalmente, de dólares al año, una cosa así. El gran tema es ese. ¿Hasta dónde consideramos que esto es o un gasto o una inversión? Y justamente Es una inversión. pero a ver, pero el tema de la pandemia, que es lo que empezamos hablando, ¿no? Nos mostró eso. Si nosotros tuviéramos personas, si estuviéramos saludables, ¿cuánto hubiera incidido la pandemia en las personas que lamentablemente fallecieron, por ejemplo? Como decía hoy Miguel, una gran cantidad de las personas fallecidas por COVID presentaban una comorbilidad, y esa comorbilidad de las principales, yo por acá tenía las cifras en la vuelta, pero de las principales era diabetes, sobrepeso, obesidad, hipertensión. Digo, y eso, todo eso, ¿cuánto nos ahorra del sistema de salud? ¿Cuánto nos ahorra de los controles posteriores, del seguimiento, de medicamentos? Es una inversión, no es un gasto. El tema es que, claro, tenemos que estar dispuestos, y algo que lo que decía Miguel hoy también, porque Miguel lo hablaba en cuanto a que siempre como personas vemos como lo inmediato y no a largo plazo. La proyección. Los gobiernos, ¿cuántos están dispuestos a hacer el cambio y no perder? Obviamente, estamos pensando en los votos al corto plazo, pero no un cambio que lo tengo que alguien no tiene que empezar al cambio. El tema es que nadie se anima. Sí, sí. Pero ahí creo como que en también, muchos ¿no? ámbitos, Diego. Sí, ahí también la población tiene que tener una voz fuerte y reivindicar lo que son sus derechos, ¿no?
el quejarse, el movilizarse cuando quieren reformular el etiquetado frontal, por ejemplo, para que sea más laxo y que tenga menos sellitos el producto. Entonces, cosas así, tenemos que quejarnos, tenemos que movilizarnos, tenemos que generar esa marea fuerte para intentar evitarlo, porque si no, claramente, bueno, se dejan llevar, por supuesto. Yo acá, una de las cosas que a mí como me hace mucho ruido es el tema de pero yo comí así siempre, o mira, yo siempre como así y tan mal no estoy, ¿no? Que esto se escucha como muy, muy seguido, ¿no? O conmigo me criaron así y tan mal no salí, y, y creo que sí que estamos mal. Creo que minimizamos un poquito todo, ¿no? Porque tanto el índice de suicidios como el índice de enfermedades no transmisibles, antes decirte que eras diabético, uno lo asociaba con una persona muy mayor, con, bueno, ya está tipo en las últimas de su vida y su organismo no funciona tan bien, pobre y tal, y es diabético. Pero ahora todos tenemos un amigo, o sea, yo he llegado a una edad en la que empiezo a ver gente con un montón de enfermedades, y me incluyo, por favor, porque tengo una enfermedad crónica desde los 19 años, que antes este tipo de enfermedades era como rarísima y ahora, lamentablemente, es cada vez más frecuente y tiene que ver claramente con un tema de alimentación, de contaminación, de falta de gestión emocional, un montón de cosas que se están produciendo y que no nos estamos haciendo cargo. Entonces, el dicho de tan mal no estoy ya no corre más. Estamos mal. Hay que despertar. Sí, yo ahí digo, incluso hablando hoy del tema del deporte, ¿no? Miguel, cuando seguís a Miguel en las historias, Miguel, por ejemplo, la otra vez, creo que fue hace poco, abría la heladera del lugar donde se hace actividad física y mostraba, ¿no, Miguel? Si no me equivoco, mostraba qué tenía dentro de la heladera, Sí. No quiero ¿no? pensar. ¿Qué tipo de productos? Entonces, es el entorno, ¿y por qué resalto esto de los entornos? Porque todo esto que vos decís, Raquel, nos han hecho creer que la única culpa es nuestra, personal. Y en realidad nunca discutimos qué es lo que nos está rodeando y qué nos están ofreciendo. Sin duda. El cómo nos manipulan, es eso, que no es casual, ¿no? Está todo fríamente calculado, no es usar la palabra bienestar con consumir un yogur con probióticos, que casualmente también tiene kilos de azúcar, pero que no te lo dicen, te dicen que tiene bifidus. Raquel, Cosas así, ¿no? Raquel, nos queda muy poquito tiempo. Vamos a brindarles soluciones a la Sí. gente. Vamos a invitarlos a tratar de cambiar esto. Vamos a motivarlos, a inspirarlos a comprar frutas y verduras de estación, Mucho más barato. a elegir las que están en el outlet de la verdulería, que tienen esa puntita rota y que nos van a costar la mitad probablemente. Vamos a inspirarlos a cocinar en casa y a que ese tiempo no sea tiempo perdido, sino una inversión. Vamos a invitarlo a que inviten a los niños a cocinar. Vamos a invitarlos a hacer batch cooking, a cocinar para toda la semana, porque está bien, laburo 8 horas, llego a casa muerto y tengo que hacer las viandas. Un día del fin de semana, dediquémoslos a llenar la heladera, a meter pasta, arroz, verdes lavados en la heladera para tener toda la semana un recurso versátiles que nos van a ayudar a empezar a cambiar y a salir a hacer deporte también y a movernos y a caminar más y a usar la bicicleta. Cada vez veo más gente en bicicleta. Si todos usamos la bicicleta, vamos a empezar a sacar los autos de la calle y va a ser lo normal ir en bicicleta. El ejemplo de Holanda, yo no sé si siguen a un holandés que se llama Dirk Jansen o algo así, que muestra todo esto de Holanda. ¿Lo conocen, Miguel? ¿Sabés de quién hablo? Federico, está Es bueno. un crack. Es un Holanda crack. es que en realidad hay una zona que... Yo creo que, perdón, Miguel se rió de cómo lo pronunciaste, Diego. Por Bueno, eso, decilo no porque bien, lo Miguel, conociera. decilo bien porque ni me acuerdo el nombre. No me acuerdo, tiré un Jansen, Dirk Jansen.
Digo, me encantó. Dale. Bueno, sí, eso. Y mira, y acá que nos dice una mamá que dice, mi hijo pidió un yogur porque estaba Everest de Paw Patrol. Eh, Claro. Bien, esto es importante. Sí, es cierto, ellos van a pedir porque están jugando con eso, en llamar la atención a través de macaquitos, de alegaciones, pero nosotros como adultos referentes y responsables, una de las cosas que podemos hacer es poner un límite de cuidado y decir, no, no te voy a comprar eso. Si quieres un yogur de frutilla, compro yogur natural, sin azúcar, sin edulcorante y sin nada, frutillas, lo mixeo y te lo doy. Y eso es lo que hay, cariño, porque te quiero. Fin. ¿Sí? Pero te van a decir, Raquel, te van a decir, pero esto no tiene gusto a yogur de frutilla. Así sabe el yogur de frutilla, Tal cual. mira. A mí, como cierre final, Diego, que vos decías soluciones, capaz que estaría bueno, como hombre que ha pasado su vida detrás de la cocina produciendo tanto, eh, ¿qué consejos básicos le podés dar a alguien que, que siente que no tiene las condiciones suficientes para ser un gran cocinero, que le da miedo, que le da pereza? ¿De qué manera vos podés demostrar que el camino es fácil y en verdad se aprende mucho más rápido de lo que uno cree? Para esa persona perezosa o con miedo porque para mí no me va a quedar bien, 2, 3 tips así que le puedas decir para demostrarle que es mucho más accesible y simple de lo que uno cree. Mirá, eso que les decía de tener en tuppers en la heladera diferentes cosas que se cocinan básicamente, capaz que el arroz es muy complejo, pero lavar verdes o hervir una pasta no creo que sea muy complejo, y conseguirte los vegetales en la feria, los que más te gusten, algunos, 2, 3 colores, y mezclarlo con eso. Yo creo que encontrarle el gusto a la cocina, una vez que identificamos que tenemos un problema, no puedo pedir pizza todos los días, no puedo, ya gasté todos los números de delivery que tenía en la heladera, estoy podrido, no me doy cuenta de que me estoy haciendo daño, pero me pudrí de los delivery, porque capaz que es eso. Me voy a poner a cocinar, me voy a equivocar, pero voy a aprender, y siempre vamos a estar aprendiendo. Nosotros seguimos aprendiendo todos los días, en la cocina seguimos aprendiendo y nos seguimos equivocando. Experimentamos, probamos, y es un desafío a veces abrir la heladera. Voy a la casa de amigos que me dicen, vamos a comer algo, pero vamos a pedir porque no tengo nada. Y abro la heladera y ¡wow! ¿Cómo que no tenés nada? No tenés esa imaginación. Mirá todo lo que se puede hacer con esto. Y surgen cosas porque la creatividad nace de la escasez. Entonces, con los pocos recursos que tenemos, a veces tenemos una heladera llena y no sabemos qué comer, pero a veces la tenemos ahí media malena y es cuando el cerebro se activa, el hambre influye y podemos. Y que miren Ratatouille, que dice una frase muy célebre que dice, todos podemos cocinar. Y es así, todos podemos cocinar, todos debemos cocinar y todos debemos hacerlo en familia, juntos. Hasta acá los tips de educación alimentaria de Diego. Bueno, gracias por aclarar. Sponsorado por Alianza. Te quedaste con lo de Ratatouille nada más, Miguel, con eso. Bueno, yo lo que les doy así como un tip que a mí me sirvió, además que hice mucha cocina con mi madre que me enseñó, al principio cuando me decían, tú pon a ojo por ciento, era tipo como, ¿cómo? No, yo necesito que me digas exactamente todo, pues no me sale. Bien, es un tema. Un libro de cocina Yo que soy sea uno de esos, confieso. Bien. A mí dame la cantidad, el medidor. Eso de que son 3 pizcas y 4 cucharaditas, no. Decime cuánto es, cuánto. Esto es fórmula, es matemática, como decía Diego Ruete. Esto es matemática. No, ahí metí la pata, ¿ves? Metí la pata porque la matemática va contra la creatividad. Se anula. Creatividad, matemática, arruina todo. No, busquen un libro de cocina que les inspire, que sea saludable. Sí, y de ahí empiezan con 2, 3 recetas y cuando las tengan por la mano, luego tiran el libro de cocina. Ya está. Luego les sale al ojo por ciento. Es solo Mirá, Raquel, empezar a buscar la forma.
me lo comentaron, no lo vi, pero hay uno de Jamie Oliver, mira, de Jamie Oliver, que son 5 ingredientes, me lo comentaron, me dijeron que estaba muy bien. Son un libro de recetas con 5 ingredientes. Todas las recetas usan solamente 5 ingredientes y me dijeron que todo sale muy bien. Así que si no tenían algo pensado, vayan por ahí, eviten lo de Sadía, le van a dar plata, pero bueno. En la contratapa no estará Sadía, ¿no? Oh, O sea, terminás el libro. Arránquenla. Bueno, sí, el tema de los influencers y las marcas da para otro vivo. Sí, yo ahí, Pero es eso. para finalizar nomás, Raquel, quiero rescatar un comentario que dicen, en Chile y México creo que está prohibido usar caricaturas. Sí, claro, Sí. lo que pasa es que en Uruguay nos quedamos cortos con la reglamentación, y yo creo que, porque hay otro usuario también decía, cuidado con la regulación en medios. No, cuidado no, es lo que tenemos que discutir. Justamente, vamos a discutir por qué hay que regular. Quienes conocen el tema del marketing saben para qué fue creado el marketing y cómo se utilizan en niños. Entonces, ¿estamos dispuestos? Porque muchos de los que están defendiendo el no regular los medios son los mismos que defendían, es cuestión de buscar noticias, son los mismos que defendían el no regular la publicidad de tabaco. Entonces, vamos a ver de quién vienen y de dónde vienen las cosas. Yo creo que el tema de la publicidad dirigida a niños y el marketing es atroz, y me parece que tenemos que dar la discusión como sociedad. Che, yo no leo Sí, los sí. comentarios, no me llegan a mí los comentarios. Se me quedó por ahí. Lo que pasa es que tenemos cuentas especiales, Diego. Está, ese te lo mandaron a vos. No, están ahí. No, me vas a dejar como un mentiroso, están ahí. No, el último que leo es de Caro Angenscheid, que dice la alimentación no saludable y el sedentarismo, pero fue hace 45 minutos. No, te quedaste ahí atrás. Cuando empezó, cuando dijiste buenas tardes. Ahí ahora... se me cortaron los comentarios. Así que ahora si mandaron saludos, yo también los quiero. Nos ponen al pie, es cierto, la imaginación y el amor por la familia y la salud. Cuando hablan mucho de la publicidad de alimentos para niños, sí. La publicidad destinada a la población infantil hay que trabajarlo, porque ellos se lo creen, o sea, no entienden la ironía. Esto es algo que me queda claro de mis hijas y que yo recuerdo no haberla entendido también, ¿no? No saben lo que es la ironía, no saben lo que es abstracto y tampoco saben cuando les engañan, para ellos es todo verdad. Entonces tenemos que cuidarlos porque de verdad se lo creen. Déjame meter otra, que vuelvo atrás en el tiempo de lo que decía Diego. En Estados Unidos, los perdí, se terminó. Yo te escucho, Están todos estamos escuchando, así, se está trancando. Bueno, en Estados Unidos consideraban como vegetal, o lo consideran todavía, a las papas fritas, lo consideran como vegetal de la dieta. Y en Estados Unidos también, esto lo contestaron en Estados Unidos, la leche chocolatada sale de las vacas marrones. Sépalo. Te lo compro. No, nos reímos, pero la verdad que es triste, ¿no? Digo, yo me muy río. Triste. Digo, escucharlo, pero es triste, lamentable. Es eso que decía hoy, o sea, no saben la diferencia entre una papa y un tomate. No, es increíble. Increíble. Sí, cuando nos perdemos de esa manera es tan fácil que nos engañen, entonces hay que dar herramientas para que eso no pase. Sí, igual lo de las vacas marrones tiene su gracia. Es gracioso. Bueno, yo creo que ahí los invitamos a todos los que han estado a compartir el vivo para generar como más información crítica, para que puedan ver un poco cómo está el panorama y para compartir esta información. Y también eso, a tener esperanza, a ponerse las pilas, a decir, es cierto, me incomoda la situación en la que estoy, voy a poner cartas en el asunto. Si no lo quieres compartir, no lo compartas. Solo con que te sirva y que lo empieces a aplicar en casa ya es suficiente, porque todos los que se han sumado a lo largo del vivo son un montón. Entonces, si en cada casa se establece esto, al final son muchas casas saludables, ¿sí?
pero bueno, si lo quieren compartir, mejor. Porque, a ver, Raquel, nosotros no ganamos nada. Esto es No, no. información que queremos, que necesitamos compartir porque conocemos el problema que hay detrás y la posible solución a esto. Así que Sí. no hay una industria atrás nuestro diciéndonos, vos digan esto. No, Me no. encantaría que viniese alguien de la industria alimentaria y me dijese, toma un cheque ahí, cobra todo esto. Saludable. La industria alimentaria es saludable. El tema es que no tiene espacio, no tiene marketing, no tiene publicidad. Ese es el tema. Efectivamente. Entonces, estamos en subvención, chicos. Y bueno, Pero, no sé qué decir, Miguel, Miguel, porque se te corta, Miguel. ¿Dijiste pornografía de nuevo? Voy a dejar una frase de cierre. Diego dejó una frase muy buena, que yo la voy a subir ahora después porque me gustó, pero me gustaría cerrar el vivo con una gran frase. Te están pidiendo, Diego, que repitas el nombre del holandés, pero yo voy a seguir hablando para no poner... hay un movimiento de varios investigadores mexicanos que hablan de votar con tu tenedor. Y ellos dicen que cada vez que vos votás, cada vez que vas a comer algo, estás votando, estás definiendo qué sistema alimenticio estás apoyando, que comer es un acto político, cultural, que indirectamente nosotros estamos decidiendo de qué lado del sistema estamos. Así que, nada, invito a incorporar este concepto y entender que cada vez que estamos comiendo, indirecta o directamente estamos decidiendo de qué lado estar y cuándo cambiar o no el problema. Porque mal o bien, toda industria necesita de consumidores. Y si los consumidores apoyamos a la comida de verdad y a la comida saludable, definitivamente los que producen chatarra no les va a quedar otra que aproximarse hacia nuestro bando. Así que quisiera cerrar con eso. Perfecto. ¡Bravo, Michael! Bueno, muchísimas gracias a todos por dedicarnos este tiempo. Me encantó, ya saben que pueden venir cuando quieran. Y Gracias, nos Raquel. vemos. Gracias a todos los que han estado del otro lado también. La próxima presencial. La próxima presencial. Cocina Diego Ruete. Dale. Vamos arriba, cocinamos todos, Dieguito, cocinamos todos. Es participativo, colaborativo. No, nosotros vamos a charlar, Diego, mientras vos ahí te damos del aliento. El que no cocina, lava. Yo cocino. Vamos arriba, chiquilines, un placer. Gracias, Raquel. Gracias, chao. Chao a todos. Chau, chau.